Listo, ya hemos iniciado la grabación. Entonces, les voy a contar un poco sobre la fundamentación de esta clase. El día de hoy decidimos crear una clase llamada lógica, pero ojo, no será solamente lógica lo que veremos hoy, sino también el uso de una herramienta de inteligencia artificial. Em, Permítanme. El uso de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, estoy completamente seguro que todos ustedes ya revisaron los ejes temáticos que vamos a trabajar en cada cargo principal, ¿cierto? ¿Ya lo revisaron todos? ¿O hay alguien que a estas alturas no ha revisado sus ejes temáticos? Sí, revisados. Sí, sí, señor. Sí, así es. Revisados, claro. Súper. Entonces, quienes van para un cargo profesional notaron que tienen unas competencias que se llaman generales. En algunos casos les salieron dos, en algunos casos les salieron tres. ¿Las recuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran las tuyas, Alejandra? Sí. Las mías generales son planeación y análisis, creo. Espérate, yo chequeo. ¿Alguien más? No, bueno. Sí. No. Por ejemplo, yo tengo gestión pública territorial, normatividad de las entidades territoriales y razonamiento analítico, como prueba general, ¿cierto? Así es. Bien. Ujú. Sí. Dentro del nivel profesional encontramos lo que es la gestión pública territorial, la normatividad, ¿cierto? Y también lo que es el razonamiento analítico. Y Ujú. ojo, tanto para el nivel profesional como para el nivel asistencial, existe una, y el nivel técnico, existe una competencia de razonamiento. Para el nivel profesional es el razonamiento analítico y para el nivel asistencial es el razonamiento categorial. Y ojo, no significa que el profesional no tenga razonamiento categorial. Y es que el razonamiento analítico comprende o está comprendido, perdón, también por el razonamiento categorial. ¿Listo? Es por eso que el día de hoy vamos a ver un poco sobre esto. Y ya les voy a compartir mi pantalla. Bueno, recuerden que cuando compartimos la pantalla, yo ya dejo de percibir quiénes comentan y quienes escriben allí en el chat. Entonces, para que por favor me interrumpan, no tengan miedo, pena de preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Están viendo mi presentación de PowerPoint? Sí, se Sí, ve. Oscar. Sí, Bien, Oscar, claro, perfecto. se ve. En esta primera, en esta primera diapositiva, ¿cierto? Que realmente es la quinta porque hay otros temas allí, pero esto es algo que ya tenía preparado. Eh, Les digo, hey, hablemos de pensamiento lógico. Y vamos a empezar con unas definiciones muy generales. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿han escuchado ese refrán que dice que el sentido común es el menos común de todos los sentidos? Sí. Sí. Lo mismo pasa con el pensamiento lógico. Y es que realmente la lógica está atada a lo que nosotros llamamos sentido común. Y es que la lógica es como más allá de las definiciones semánticas que tenemos y demás, más allá de eso, yo veo la lógica como ese sentido común. Es decir, es como un superpoder, ¿cierto? Que se me genera a partir de las experiencias que yo he vivido. Es por eso que a veces uno, igual que con el sentido común, piensa que estas personas, porque no piensan así, de manera lógica, porque no tienen sentido común, y eso tiene que ver mucho con las experiencias que en nuestra cotidianidad. El día de hoy venía pensando bien, ¿cómo les hago esta introducción? ¿Qué les digo? Y me ocurrió justamente en el metro, hoy tengo pico y placa, me tocó usar metro, que la señora que iba en la fila detrás de mí, yo guardaba como la distancia y la señora me chocaba. Cada vez que la cola avanzaba, yo caminaba, pues frenaba, pero la de atrás me chocaba. Y yo decía, ve,
Es que esta señora en la escuela no le enseñaron a guardar esa distancia. ¿Ustedes recuerdan que en nuestra época uno le tomaba el hombro al compañero de adelante y guardaba una distancia? Sí, claro. Tiene que ver, exactamente, eso tiene que ver con nuestras experiencias. Quizá ella no lo vivió así, por cultura, por la forma o la escuela en la que se formó y demás. Y lo mismo pasa con todo esto. Son cosas que se adquieren. Es decir, aquí ustedes de esta clase no van a salir con razonamientos lógicos profundos, pero la idea es que alcancemos una noción de esto, ¿vale? Bien, entrando a las definiciones, es que el razonamiento lógico es aquella capacidad que tenemos para analizar, ¿cierto? Y no solamente analizar. ¿Qué es analizar? Como estudiar la razón de esta situación, de este caso, de este elemento. No solo analizarlo, sino relacionarlo. Y esto tiene relación con aquella otra cosita, con tal experiencia que tengo, y organizar aquellas ideas que surgen a partir de estos dos pasos anteriores, ¿cierto? De una forma coherente. De nada sirve analizar y después organizar esas ideas y que haya un sentido, ¿cierto? Y no solo coherente, sino también estructurada para llegar a unas conclusiones válidas. Bien, en matemáticas ese razonamiento nos permite organizar, analizar y descomponer los problemas en pequeñas partes para encontrar soluciones sistemáticas y confiables. Bien, entonces existe ese razonamiento, como aquí ya se los había definido, desde un aspecto general, ¿cierto? Dentro de los problemas cotidianos, dentro de nuestra vida diaria, y también está ese razonamiento en aspectos más profundos, como lo son en la matemática y la filosofía. Pero aquí yo les hago una pregunta en la prueba. ¿Será que en la prueba nos van a preguntar esto de manera directa? Y la respuesta para mí es que no. No es una pregunta directa que nos van a hacer en la prueba, sino que es una competencia. Ay, perdón, bájate. Sino que es una competencia que será evaluada acorde a la forma en como yo responda. Y es decir, necesitaré lógica en algunos casos para poder resolver algunas preguntas. Aunque la pregunta, y ahora lo vamos a ver en unos ejemplos y ejercicios que vamos a desarrollar, aunque la pregunta abiertamente no tenga la lógica expresa. ¿Listo? Bien, y aquí les voy a hablar sobre algunos tipos de razonamiento lógico. Y es que realmente son cuatro, pero para la prueba considero que hay dos que vamos a usar. Listo, no me vaya a preguntar cuáles son los otros dos, porque de pronto en definición ahorita no los recuerdo porque no los repasé para este caso. Y es que está el razonamiento deductivo, que es el que más se asemeja a lo que llamamos analítico. Y el razonamiento inductivo, que es el que más se asemeja a lo que es categorial. Y ahí nos preguntamos qué es deductivo y qué es inductivo. Yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Alguien sabe lo que es el razonamiento deductivo? La misma palabra creo que nos puede dar. Es, es el que va de las partes al todo, No, al el que va desde revés. lo general Ajá. a lo concreto. De lo concreto, de lo general a lo particular, por así decirlo en términos lógicos. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. A partir de hipótesis o conocimientos generales, yo llego a lo específico, ¿cierto? Y el inductivo es, llamémoslo lo contrario, aunque no se puede decir lo contrario, pero llamémoslo al revés. Va desde lo concreto a conclusiones generales. ¿Listo? Y bien, es que dentro de los ejes temáticos nos hablan de dos tipos de razonamiento. Y ojo, aquí es donde les digo, los profesionales requieren los dos tipos de razonamiento. Entonces, el analítico, y por eso lo asimilo con el deductivo. El razonamiento analítico es esa capacidad que tengo de descomponer. Y es que, como lo decía el compañero, va desde lo general. Pensamos en el problema o en el contenido general y lo descomponemos. Analizamos cada elemento por separado
Y luego organizamos, como lo decíamos en las definiciones, esos razonamientos que hacemos de una forma coherente, ¿sí? Para no decir lógica, de una forma coherente. Y el razonamiento categorial, porque sé que aquí también tenemos compañeros del nivel asistencial que han decidido optar por este curso también para adquirir herramientas, es esa capacidad de clasificar. Y aquí viene el tema. El aspecto asistencial solamente necesita este contenido para cumplir tareas. Es decir, cuando pensamos en aspectos categoriales es ordenar, y voy a aterrizarlo de pronto a los sistemas integrados de gestión. Un compañero del nivel asistencial lo que hace es seguir esos procedimientos, clasificar, organizar aquello que ya está establecido. Mientras que un compañero del nivel profesional, que puede ser parte de los equipos de mejoramiento y demás, se encarga de analizar esa normativa, traerla a la organización y aterrizarla dentro de lo que son los procedimientos. ¿Listo? Bien, aquí viene un acercamiento a lo que es el razonamiento deductivo, y es que en este pensamiento partimos de premisas generales, como lo estábamos hablando, para llegar a unas conclusiones muy pequeñas. Ojo, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente lo es. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si las premisas, si ese entorno grande en el que estoy trabajando son verdaderas y yo he hecho muy bien los pasos, las conclusiones necesariamente son verdaderas. Y hablemos sobre el silogismo clásico. Permítanme, creo que alguien se está intentando unir a la llamada. Sí. Bien. Y hablemos sobre el silogismo clásico. Y es que dentro del silogismo clásico o esos procedimientos clásicos existe una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y vengo a hacerles esta pregunta. Si la premisa mayor es, todos los mamíferos son animales, eso es una afirmación. Y la premisa menor es, el perro es un mamífero, ¿cuál sería la conclusión a la que llegamos? Yo creo que aquí vamos a evaluar cómo es. El perro es un animal, ¿no? El perro es un... Los mamíferos y el junto al perro. Bueno, espérame, yo no esa. Todos los mamíferos son animales. Sí. El perro es un mamífero. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, el perro es un animal, ¿no? ¿No? ¿Alguien más tiene una posición diferente? Que los mamíferos son animales. Pero esa es la premisa Esa mayor. es la premisa 1. Que el perro es mamífero. Que todos los perros son animales. Todos los perros son, son mamíferos. Bueno, Pero esa es la aquí hay una forma, aquí hay una forma de Todos los encadenar. perros son animales Perros son mamíferos. animal. Exacto. Todos La los perros son conclusión es, animales mamíferos. es un animal. ¿Por qué? Y vamos a enlazarnos. ¿Qué tiene la premisa mayor? Que los mamíferos son animales. Ojo, préstenme atención. Vamos a ir a la premisa mayor. Todos los mamíferos son animales, ¿cierto? Aquí tenemos mamíferos, aquí animales. El perro es un mamífero, ¿cierto? ¿Qué me conecta el perro? Yo no necesito conectar el perro con mamífero porque ya está conectado en la premisa menor. Tampoco tengo que conectar mamíferos con animales porque ya está conectado en la premisa mayor. ¿Cuál es el razonamiento al que nos vamos a llegar? Que el perro se conecte con animales. Y aquí viene la pregunta, ¿el perro es un animal? Sí. ¿Por qué? Porque el perro es un mamífero. Yo creo que hay varios micrófonos abiertos. Perdona, Es sí. animal. Jesús Guillermo, puede cerrar el micrófono, es que se está oyendo un eco horrible. Vale, estoy aquí cerrando. Estoy aquí silenciando, listo. Bien, entonces como les comentaba, el perro es un mamífero y el mamífero es un animal. ¿Qué es lo que estoy buscando? Conectar el perro con animal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este caso? Que el perro es un animal. ¿Listo? Vamos al argumento matemático. Miremos este análisis en matemática. Si un número par
Si un número es par, entonces es divisible entre 2. Esa es la premisa mayor. Premisa menor, 18 es un número par. ¿Cuál sería la conclusión? Que el 18 es divisible por 2. Es divisible por Eso sí. Listo, todos coincidimos. Esta yo siempre la uso, aunque cambio los números. Recuerdo que en algún momento dije, 24 es un número par, ¿cuál es la conclusión? Y me dijeron 12. Pero realmente lo que buscamos aquí no es un resultado, sino hilar esos, esos sucesos que nos estamos presentando o proposiciones. ¿Listo? Ahora hablemos sobre la vida cotidiana. Existe una premisa mayor y es que todas las frutas contienen vitamina. Premisa menor, la naranja es una fruta. ¿Cuál sería la conclusión? La naranja contiene vitaminas. Exacto. ¿Hay alguien que tiene una diferente? No, súper. Bien. Hasta aquí podemos pensar, ve, eso está sencillo. ¿Por qué me están hablando de esto? Si es tan lógico. Significa que has tenido en tu vida, en tu desarrollo, en esta vida, las diferentes experiencias que te han llevado a fortalecer este tipo de desarrollo lógico que son los silogismos. En matemáticas, ya más específicamente, en algunos casos se habla sobre la ley de transitividad y les voy a poner un ejemplo. 5 es mayor que 3 y 3 es mayor que 2. Entonces 5 es mayor que 2. Esa es la ley de transitividad. Y aquí, en la cotidianidad, nos encontramos con esto. También estas leyes de transitividad las encontramos en aspectos más enfocados a la función pública, como lo es en diversas leyes. Bien, ahora empezamos a ver un poco más de tema, ¿cierto? Algo quizá más denso. Y vamos a ver esta situación. A veces yo pienso que cuando hago las pausas y demás, em, ayudo al razonamiento de las personas. Entonces me gustaría que lo leyera cada quien en su casa, ¿cierto? Más que yo leerlas. Voy a dar aquí un minutico para que lo lean, que es mucho, y luego ya lo leeré yo. Perdón. Listo. ¿Ya leyeron el caso todos? ¿O hay Sí, alguien que todavía no señor. lo leyó? Sí. Listo, súper. Entonces ya lo entendimos, ¿cierto? Voy a leer. Como asistente en una dependencia de salud pública, usted coordina el equipo de personal que realiza atención domiciliaria. En un día lluvioso, algunos de los técnicos avisan que no pueden salir por riesgo en las vías. Usted observa que los casos programados incluyen pacientes con heridas postquirúrgicas que necesitan curaciones diarias. El reglamento interno permite que en casos excepcionales se redistribuya la carga entre los técnicos disponibles, siempre priorizando los pacientes con necesidad urgente y en lo posible
respetando rutas lógicas. Bien, vamos a pasar. Entonces, ¿cómo actuaría usted en esta situación? A. Cancelar todas las visitas domiciliarias y reagendar para otro día con todos los técnicos. B. Redistribuir entre los técnicos que sí puedan salir, asignando primero los pacientes postquirúrgicos y reagendar otros casos menos urgentes. C. Pedir que todos salgan, aunque algunos expresen inseguridad por las vías. Bien, Yo los voy por la escucho. B, ¿Cuál? la B, A ver, la B, es la más completa. ¿Alguien más tiene una postura diferente? En el chat, ¿qué dicen? Todos En ven el en chat el chat. dicen que la ve. Listo. Ahorita estamos empezando con temas fáciles, pero ahora yo quiero hacerles aquí una pregunta. Más allá de la respuesta, ¿cierto? Más allá de la respuesta, de pronto ustedes lo ven lógico, por lo que les digo, tienen desarrollado el pensamiento. Pero yo quiero preguntarles a ustedes cuál sería la premisa mayor y cuál sería la menor. Entonces volvamos acá al caso. En este caso, ¿cuál sería la premisa mayor? ¿Quién me dice? que el reglamento interno permite que en casos excepcionales se redistribuya la carga entre los técnicos. Bien, La esa es una dependencia de salud postura. pública realiza atención domiciliaria. Sí, pero No, yo, casos programados. que hay programados con pacientes con heridas postquirúrgicas. Esa sería, estoy de acuerdo Esa con sería. Natalia. Sí, yo estoy de acuerdo con Lina. Que en días lluviosos hay riesgo en las vías. Puede ser también. Por ahí he visto que han nombrado la mayor, la menor, ¿cierto? Siempre pensemos la mayor, la que me lleva a tomar la decisión, la que me abarca todo este contenido general, ¿cierto? Y ya vamos a verlas. Bien, ¿cuál sería la premisa mayor y la menor? La premisa mayor es la norma institucional, ¿cierto? Ese aspecto grande. ¿Y cuál es la norma institucional? El reglamento interno permite que en casos excepcionales se redistribuya la carga entre los técnicos disponibles, siempre priorizando los pacientes con necesidad urgente. Entonces, en esta premisa mayor es el contexto general que me permite identificar estos casos concretos. ¿Y cuál es el caso concreto? Hay técnicos que no pueden salir y hay pacientes con heridas postquirúrgicas urgentes. Ahora aquí, analizando esto, la premisa mayor que es la norma institucional. En casos excepcionales se puede redistribuir la carga entre quienes estén disponibles. Y aquí vemos que hay técnicos que no pueden salir. Perdón. Aquí vemos que hay técnicos que no pueden salir, ¿cierto? Y hay pacientes con heridas, o sea, priorizando casos urgentes. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Ya volviendo a estas opciones, vemos que la norma me permite redistribuir, ¿cierto? Entre los técnicos que sí pueden salir. ¿Ven? Entonces, de esta forma, identificando estos casos, que quizá en estos momentos nos parecen obvios, pero en el momento en el que esté colapsado, porque voy a leer más de 100 preguntas en ese día, en el momento en el que esté colapsado, me servirá darme esta parada y preguntarme cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este caso de pronto es un poco obvia la respuesta, obvia dentro de nuestra capacidad y pensamiento lógico. ¿Todos están hasta ahí bien o hay alguien que tiene alguna postura o posición diferente? ¿O podemos pasar Peleando con la pregunta, pero ya sabemos que no se pelea.
Y Exactamente. yo soy igual que Lina peleando con ella. Sí, porque como en teoría nosotros como servidores públicos nos debemos al usuario, entonces uno se queda como plop, pero ya sabemos que no peleamos. Pero miremos también que la pregunta aquí, el caso o la situación aquí te lo dice. Usted coordina el equipo de personal que realiza atención domiciliaria. O sea, tú como coordinador en este caso también tienes como posibilidades de tema. También aquí nos hablan que hay un riesgo en la vía, tenemos que proteger la vida también de nuestros servidores, ¿cierto? Bien, es importante también a veces que no nos salgamos de los contextos siempre y cuando no sea necesario, ¿cierto? Si la pregunta, si el contexto, si la situación me da todas las herramientas, no tengo por qué salirme a buscarme el protocolo de la gobernación, que lo tengo aquí en la cabeza, entonces el protocolo de la gobernación, el protocolo de la alcaldía, a veces no es necesario. ¿Listo? Pasemos con otro caso. Entonces, léanlo ustedes nuevamente allí en silencio y me cuentan cuando ya estamos listos. Demos, yo creo que 30 segunditos para esta lectura. Profe, te hago una pregunta. Buenas noches. Sí. Hola. ¿Puede haber más de una premisa mayor? No. Pero sí puede haber varias menores. Sí. Listo, gracias. En el caso anterior lo vimos. Habían dos menores. Pues realmente era una solamente que estaba compuesta por dos proposiciones. Listo, yo creo que tuvimos, ay, espérenme que de pronto, perdón, me hacen daño por aquí, bájate. Bien, en el turno de la mañana, en un hospital público, el asistente observó que un carro de medicamentos fue colocado por error en el pasillo de emergencias, obstruyendo parcialmente el paso de camillas. No hubo heridos, pero, perdón, aquí me equivoqué, la obstrucción podría retrasar atención crítica. Usted es asistente con responsabilidad de vigilancia del área. Según la norma interna de la institución, todo incidente que pueda afectar la operación de emergencias debe informarse inmediatamente al supervisor. Si la obstrucción ya fue retirada por otro colaborador sin daños, debe igualmente hacer informe escrito para control y seguimiento. Recuerden no pelear con la pregunta, sé que vamos para casos profesionales, pero a veces nos miden competencias, ¿cierto? Y si nos están midiendo competencias ciudadanas, competencias de efectividad, de temas de mejora continua, como puede ser este caso, no importa el rol en el que el enunciado me enmarque. ¿Listo? Y aquí les digo, recuerda premisa mayor y menor. Pregunta, ¿qué debe hacer usted en esta situación? A, no informar nada porque ya retiraron el carro y no hubo consecuencias. Informar verbalmente al supervisor de inmediato y luego radicar un informe. B, esperar al final del turno para ver si surge algo antes de informar. Los escucho. La B. La B. B. La B. Y todos en el chat concordamos con la B. En el chat también la B. Súper. Listo. ¿Y cuál sería la premisa mayor en este caso? No. La norma interna, digo yo. La que dice todo incidente. Todo incidente puede afectar. Operación. Todo incidente puede afectar. La premisa mayor es la que me dice, según la norma interna de la institución y seguido de todo eso. Es decir, el protocolo que debo seguir, ¿cierto? Y aquí dice, si la obstrucción ya fue retirada por otro colaborador, debe igual hacer el informe escrito para control y seguimiento.
¿Listo? Profe, ahí en Entonces aquí, ese, premisa mayor, los incidentes que afecten a operación de emergencias deben informarse, ¿cierto? Pues aquí, aunque no hayan daños. Premisa menor es el caso real. Hubo una obstrucción en el pasillo. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer caso, ¿cierto? No importa que ya haya sido removida esta obstrucción. profe, ¿Hasta ahí estamos bien o seguimos peleando con la pregunta? profe, una Ah, pregunta sí, ahí. Ya, ¿Hay ya, forma mejor. de identificar la premisa, digamos, mayor a través digamos, de una clavecita o de un tip dentro de la lectura, por ejemplo, de un texto? ¿O qué nos hace pensar, qué nos hace inferir en cuál es la premisa mayor? bien. Eh, para mí, para mí, Oscar Leonel, recuerden que el pensamiento lógico parte mucho de la forma en cómo yo me he enfrentado a diferentes situaciones de la vida. Entonces, yo uso mucho en varios escenarios de mi vida el método del descarte. Entonces, busco las premisas. Entonces, aquí, ¿qué premisas tengo? Tengo una norma interna de la institución, ¿cierto? Entiendo que el asistente observó un carro. Digamos, si es una situación en el juicio situacional que me está pasando aquí, una situación particular, para mí esa es la menor, porque recuerden que en el pensamiento eh, parto desde algo general para llegar a algo concreto, y lo concreto es la menor, ¿cierto? Y ya luego busco qué me regula eso general. En este caso, ¿qué me regula eso general? Es la norma de la institución. Entonces, como que encuentro el caso concreto y ya teniendo el caso concreto, sé lo que es la premisa menor. Esa es mi forma de pensamiento, ¿cierto? Porque no siempre en el texto te van a decir según la norma de la institución. No, aquí lo he hecho muy, muy a propósito para que nos vayamos entrando a diferentes aspectos, quizá más complejos más adelante. ¿Listo? Pero ese es como el tipcito que podría darles. Observen el caso concreto y esa sería la menor. Y ya luego miren dentro de qué proposición se enmarca esa conducta menor. Y esa sería la mayor. ¿Listo? Bien. Entonces aquí la menor, y aquí lo digo, el caso real. Hubo una obstrucción en el pasillo. Bien. Esto para el tema deductivo. Ahora vamos al inductivo. Y es que, ¿qué es el inductivo? Como lo decíamos ahora, vamos desde casos pequeños, ¿cierto? Desde temas concretos, porque aquí no sabemos la norma general. Entonces, aquí es donde nos podemos chocar un poco con el deductivo y es donde como profesionales debemos tener la capacidad de poder tomar la decisión bajo qué análisis o qué lupa vamos a poner el caso, si dentro del razonamiento deductivo o el inductivo. Y ahorita les puedo dar algunos tips que me pueden, o les pueden, perdón, les pueden servir para lograr entender estos temas de razonamiento. Y es que el pensamiento, como les decía, va desde lo pequeño hacia lo grande, y es que no es solamente un solo caso el que me permita tomar una decisión. Ejemplo, todos los días en la gobernación de Antioquia, cuando yo camino, pues, y llueve, cuando yo camino y llueve, noto que ahí pasando por el Palacio de la Justicia, el edificio ese grande, cuando uno va por la DIAN, hay una baldosa concreta en la que toda la gente se resbala. Siempre, no sé por qué, cuando yo voy pasando, alguien se resbala en una baldosa. Me ha pasado al menos unas 8 veces en lo que recuerdo ahorita, en los últimos, yo creo que 3 meses. ¿A qué conclusión llego yo? Que siempre que llueve, alguien se resbala allí. No siempre se cumple, pero es la conclusión a la que yo puedo llegar desde diferentes casos concretos hasta un aspecto general. Y ahí es donde nos encontramos a veces con choques, y es que no siempre el razonamiento inductivo es correcto, ¿cierto? No siempre que se cumplan un, un tema en sucesiones, ocurra. Por ejemplo, el año pasado el Bucaramanga pasó de primero en la tabla de posiciones
y fue campeón. Este año veníamos de primeros. Quien quita que pase de primero, no necesariamente significa que vaya a ser campeón, Dios quiera que sí, pero no significa exactamente eso. Entonces, partir de esas cositas, pues en algunos casos puede cumplirse, en otros puede que no. Y me gusta ser completamente claro en esto. Pero es importante reconocer los patrones para tomar decisiones, decir algunas cosas. Y precisamente así es como funciona la estadística y así es como funciona el análisis de datos en muchos casos. Y en la función pública también funcionan algunos aspectos así para tomar decisiones, aunque en algunos casos toque retrocedernos porque porque no se cumplan. Pero en ese caso concreto puede ser una opción, una alternativa de respuesta. Listo. Y aquí vengo a hablarles de casos cotidianos. Si yo voy a La Guajira y veo 10 cisnes y todos son blancos, inductivamente yo puedo creer que todos los cisnes son blancos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? No, ¿Por qué? porque son los de La Guajira. Porque son No sé 10. cisnes. Son 10, los 10 y los de La Bueno, Guajira. y entonces ahora yo voy para España y veo otros 10 blancos. Se puede empezar a generalizar, si en España o en otro lugar haya Luego más. yo voy a México y veo otros 10 blancos, ¿cierto? Hay una Son todos conclusión blancos. inductiva. Exacto. Hay una conclusión inductiva y es que todos los cisnes son blancos y no está mal, ¿cierto? Y como les digo, existen límites, pero en algunos casos yo debo tomar decisiones con base en los datos que tengo, ¿cierto? Y es que aquí abajito se los pongo en la diapositiva. Hay cisnes negros y están ubicados en Oceanía. En el resto del mundo los cisnes son blancos. Pero sí existen excepciones a la regla. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Vamos a hablar sobre temas laborales, ¿cierto? En los últimos 5 trámites de atención al ciudadano, quienes recibieron información completa resolvieron su solicitud más rápido. Inductivamente, ¿qué puedo llegar a pensar? Que la información clara y completa generalmente agiliza la resolución de trámites. Ustedes pueden llegar a la misma conclusión conmigo en este caso. Sí. Sí. ¿Cierto? Que le demos al ciudadano la información clara, completa, eficaz, de una forma transparente, que la entienda. Para mí, generalmente agiliza la resolución del trámite. Pero ¿me pueden dar una excepción a esta regla? Bueno, hay ciudadanos que a veces no saben lo que necesitan. O por ejemplo, si una Y solicitud está incompleta y la solicitud, pues usted le da la información completa al ciudadano, pero la solicitud del ciudadano no cumple con todos los parámetros, entonces usted ahí pues no le agilizaría al ciudadano, sino que le diría que tiene que replantear algo, que hacer algo diferente. exacto, no Si, por necesariamente ejemplo, agilizan la resolución. si, por ejemplo, estamos atendiendo a una persona con capacidades diversas, ¿cierto? Con discapacidad y yo le brindé la información clara, pero no comprendió, por ejemplo, la instrucción, porque tengo que hacer ajustes razonables a esa información, también puede ser. Exactamente. Entonces, como les digo, este tipo de situaciones, si yo hago parte de la Oficina de Atención de Relación Estado-Ciudadano, ¿cierto? Que ahora por norma se deben llamar así, debería ser para mí un parámetro para ajustar los protocolos de servicio, diciéndoles a los servidores de taquilla o de orientación al ciudadano que es importante siempre dar la información clara, ¿cierto? Sin embargo, no significa que siempre se cumpla de esa manera. Hablando dentro de estos casos, para entender lo que es la lógica inductiva o razonamiento inductivo. Y hablemos sobre un caso científico. Cada vez que se calienta el agua a 100 grados centígrados, empieza a hervir.
podemos llegar a la conclusión que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? ¿Estamos bien con eso? Sí. Sí. Pero también ¿Hay ahí alguien? no depende el nivel de altura de la ciudad. O sea, A menor altura Exactamente. hierve más depende de la rápido. altura sobre el nivel del mar. Sí. Exactamente, aquí viene la presión atmosférica y es precisamente por eso que existe la olla a presión. Cuando hay más presión, más se demora en hervir, mayor es la temperatura. Entonces, por ejemplo, en la costa de Colombia, puede que el agua no hierva a 100 grados, sino que hierva a 101 o 102 grados. O en el caso de alturas como en Bogotá, en Berlín, en La Paz, en Bolivia, ¿cierto? Puede que no hierva a 100 grados, sino que hierva a 98, 99. Es decir, tenemos una conclusión inductiva válida, porque incluso los científicos dicen que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? El consenso Más es allá ese. exacto, hay un consenso social en este aspecto, aunque técnicamente existen ciertas excepciones a la regla, y es que varía de acuerdo a la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica varía de acuerdo a la altura. ¿Listo? Lo mismo pasa con la gravedad. La gravedad también tiene diferentes factores que influyen de acuerdo al lugar en la Tierra en el que me posiciono. Existe un consenso que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, en 9,8 metros sobre segundo, pero existen otros lugares donde es 9,82, 81, 9,78 y varía, de pronto no significativamente, pero sí eh, varía un poco. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a casos de juicio situacional. Léanlo, por favor, lean las opciones de respuesta y por favor no comenten en el chat todavía, porque yo creo que existen unos sesgos. A veces uno tiene dudas en las respuestas y cuando ve que el otro contesta A, B o C y es una de las que yo dudaba, entonces me guío por esa. Pero la idea es que eh, lo pensemos. No la enviamos todavía, yo les digo en un momento. Aquí voy a revisar quién es el desjuiciado que la envié antes. Yo creo que voy a dar un minuto. Esta es súper sencilla. Bueno, entre otras noticias, ya se confirmó la fecha, que el 23 de noviembre será el día en el que se apliquen las pruebas. Recuerden que los niveles técnicos y asistenciales serán en la tarde y los niveles profesionales en la mañana. Eso nunca había pasado, pero en este caso lo hicieron así por motivos logísticos. Entonces es importante que lo tengan muy en cuenta. Oscar, ¿me repites por favor esa información? Ahorita la mandamos en el grupo. Ok, gracias. ¿Listo?
Listo. Entonces, ya pueden enviar las respuestas al chat. A ver, por aquí. Bien. Pues coinciden. No digo que esté correcto, digo que coinciden. Eh, Usted trabaja en una ventanilla de atención al público. En la última semana ha notado que la mayoría de los usuarios que se quejan de demoras en el servicio no habían traído toda la documentación requerida desde el inicio. A partir de esas observaciones, ¿qué conclusión es más razonable aplicar para mejorar la atención? A, siempre que un ciudadano se queja es porque no trae documentos. B, en la mayoría de los casos la falta de documentación completa genera retrasos en la atención. Y C, no se puede concluir nada de esas observaciones. Y bien, sabemos que la respuesta correcta es la B. Felicitaciones a todos ustedes, démonos un fuerte aplauso. Y es que se parte de observaciones particulares. Recuerde que el razonamiento inductivo se parte de situaciones particulares. Y es que los usuarios con quejas más falta de documentos, ¿cierto? Y se induce a una conclusión general probable. Y es que la mayoría de los retrasos proviene desde esta falta de documentación o desde esta documentación incompleta. Entonces, a quien la ve, es una opción válida a la que llegamos. Aunque aquí viene el tema cuando nos ponemos a pelear con la pregunta. Aquí yo me puedo decir a mí mismo y a pensar en casos, por eso es que traigo este tipo de ejemplos, a pensar en casos en los que, bueno, pero a veces se demoran por otras cosas. No, yo no tengo los elementos suficientes en esta pregunta para traer esas otras cosas. Es importante que tomemos ese tipo de herramientas o datos que están en nuestro alcance y son los que nos brindan la situación. Bien. Ahora vamos a hablar de este, no me gusta profundizar mucho, pero lo traje a colación precisamente para eso. Ahora vamos a hablar sobre lógica proposicional. Y es que esta es aquella que relaciona las proposiciones. Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Saben qué es una proposición? Un enunciado, una afirmación. ¿Alguien tiene un concepto diferente? Ok. Bien, es una afirmación que tiene un contenido de verdad. Es decir, puede ser verdadera o puede ser falsa, pero es una afirmación. Si yo les digo, hoy es Navidad, es una proposición. Sí. Sí, pero Que es puede falsa. ser falsa. Exactamente, pero sigue siendo una proposición. ¿Listo? Entonces aquí les decía que es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. El único que está en dos estados al mismo tiempo es el gato de Schrödinger, pero no vamos a profundizar en eso. Bien, y aquí yo les voy a preguntar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Primera, Bogotá es la capital de Colombia. ¿Es una proposición verdadera o proposición falsa? Verdadera. Verdadera. Bien. Verdadera. 2 más 2 es igual a 5. ¿Es una proposición verdadera o una proposición falsa? Falsa. Falsa. Quien sepa esta no la responda todavía. ¿Qué hora es? ¿Es una proposición verdadera o una proposición falsa? No es proposición. ¿Es verdadera o es falsa? Es un interrogante, más bien. Eso es una pregunta. Exacto. Una pregunta no es una proposición. Recuerden que las proposiciones son oraciones que contienen un valor de verdad. ¿Qué hora es? Yo no sé si es verdadero o es falso porque simplemente está preguntando. Entonces eso me sirve para identificar qué son proposiciones y qué no son proposiciones. Porque yo a veces me puedo ensañar con algún enunciado, con alguna partecita, pensando si esto es real o es falso y realmente no es una proposición.
Listo. Esto era como una cascarita que quería ponerles allí para ver si lo notaban y veo que sí, que es que una pregunta no tiene un valor de verdad. La respuesta a esa pregunta sí tiene un valor de verdad. Y si yo respondo, ¿qué hora es? Son las 8, perdón, son las 8:20. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, a no ser que el reloj de ustedes esté variado. Y es que el valor de verdad en algunos casos varía acorde al observador. Entonces, en este caso, yo puedo tener una pregunta con la respuesta A y esa respuesta puede ser correcta si el cargo al que me estoy presentando es profesional. Pero si me estoy presentando a un cargo asistencial, la respuesta A puede ser falsa. ¿Listo? Entonces también se lo muestro para que entendamos que varía de acuerdo al observador en este caso. Bien, aquí tenemos unos operadores, pero en esto no voy a profundizar porque yo quiero enseñarles algo más bien práctico, no tanto técnico, sino práctico para el examen. Y es que entre los operadores en lógica y tautología y tablas de verdad y temas más profundos, encontramos el de negación, el de conjunción, que es la I, el de disyunción, que es la O, ¿cierto? Esos dos son en los que más nos vamos a centrar en el día de hoy. La I, que es esta cosita hacia abajo, y disyunción, que es la O, que es el que parece una V. Un condicional y un bicondicional. ¿Listo? Y aquí les presento una tabla de verdad. Entonces, ay, esto uno puede asustarse al verlo, pero realmente es fácil. Esta es una P. La P es una proposición. La Q es otra proposición. Supongamos, ¿qué se me puede ocurrir? P, hoy es jueves. Q, hoy es en la noche, ¿cierto? Entonces, ¿hoy es jueves es verdadero? No. ¿Hoy es jueves es verdadero? No. Hoy es jueves es falso. Y aquí, hoy es jueves es falso. Q, es en la noche. Es en la noche es verdadero. Es en la noche es falso. Es en la noche es verdadero y es en la noche es falso. P y Q, ¿cierto? Entonces, cuando hay una I, para que eso sea verdadero, esperen, ya. Cuando hay una I, para que eso sea verdadero, las dos deben ser verdaderas. Vean que las dos sean verdaderas. Cuando hay una I, con una que de las dos que sea falsa, esto es falso. Si no lo logran entender, tranquilos que ahorita ya con los ejemplos lo vamos a ver. Y de hecho, dentro de nuestra lógica cotidiana, lo entendemos más fácil. Cuando hay una O, con una de las dos que sea verdadera, ya la proposición completa es verdadera. Para que sea falsa, las dos deben ser falsos. Entonces, esta es una pequeña tablita que para quienes entiendan, de pronto un breve recorderis, y para quienes no se me asusten. Bien, vamos a hablar dentro del caso. Y ahorita vamos a usar la tablita, pero vamos a hablar dentro de un caso porque así lo entendemos más fácil. Oscar, déjame ver otra vez la tablita, por favor. Sí, gracias. Falso, falso. Listo, gracias. Vale. Bien. Eres asistente en la ventanilla de atención al ciudadano de una entidad pública. Debes radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias siguiendo estos lineamientos institucionales. Para radicar una PQRSD es obligatorio verificar la identidad con documento vigente y registrar la solicitud en el sistema antes de remitirla a otra dependencia. No debes exigir documentos adicionales que no sean requisito de erradicación. Las personas adultas mayores o con discapacidad tienen atención preferente. Debes proteger los datos personales.
Es decir, no leer información sensible en voz alta. Listo, ya todos tenemos el caso. Listo, ya lo recordamos. Vamos a pasar a una de las preguntas. Pregunta 1. Llega un ciudadano a radicar una petición. Trae su cédula vigente, pero no trae copia de recibo de servicio público, que no es un requisito para radicar PQRSD. Elige la alternativa más adecuada sabiendo que una respuesta... Aquí yo les agregué un poquito más de pronto para nuestro primer caso. Elige la alternativa más adecuada sabiendo que una respuesta correcta en lógica proposicional con Y. Exige las dos proposiciones sean verdaderas. Entonces aquí en la tabla les mostraba con Y, o sea con I, ¿cierto? Elige que las dos proposiciones sean verdaderas. Una proposición P y una proposición Q. Listo. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones es verdadera? Por favor, revisen, léanla. Si no han entendido lo de P y Q y esto, no se asusten. Naturalmente, ¿cuál elegirían? Revísenla, voy a darles un minutico y medio. No envíen la respuesta y ya lo revisamos. Porque están enviando VS. Tienen que elegir entre A, B y C. ¿Cuál es la mejor? Yo creo que ya podemos estar enviando la respuesta. Bien, muchos están enviando la... Bien. Bueno, entonces... Verdadera. Ya voy a mostrarles el análisis. Respuesta A, solicitar el documento de identidad y registrar de inmediato la solicitud en el sistema. B, exigir copia del servicio público y remitir la solicitud a la dependencia correspondiente. C, verificar la identidad. Ahí ven que aquí puse una I a propósito. Es una E, pero puse una I para que identifiquemos que hay dos proposiciones, dos afirmaciones en esa misma pregunta. Y indicar que regrese cuando tenga todos los documentos. Bien, vamos a pasar al análisis. Ok. Aquí. Bien. Vamos a ver aquí. En la A, hay dos proposiciones que están separadas por una I. Aquí. Solicitar documento vigente. Eso es una sola proposición. Y registrar de inmediato la solicitud en el sistema. Ahí hay otra proposición. Ven que hay dos proposiciones. ¿Ustedes por qué descartaron las otras? Porque encontraron que en la B, exigir recibo no es un requisito, como lo dice el protocolo, entonces es falso. Ustedes la descartaron por eso. Naturalmente,
¿cierto? Cuando nos encontramos con estos casos sencillos, naturalmente yo digo, esta partecita es falsa. Entonces esta ya queda descartada. Y aquí vengo a mostrarles algunos casos. Hay casos en los que posiblemente me encuentro con temas muy falsos, falsos, falsos en las tres y yo no me puedo decidir. Entonces tengo que analizar las proposiciones parte a parte y evaluar cuál opción de respuesta tiene más verdad que las demás. Pero ahora vamos a ver un ejercicio sobre esto. Entonces, miren que en la B hay una proposición falsa y una verdadera. Entonces, exigir recibo, como lo dije, no es requisito, o sea que eso es falso. Aunque remitir luego a erradicar sería verdadero. Entonces, la proposición es incorrecta, ¿por qué? Porque cuando hay una I, ¿cierto? Necesito que las dos sean verdaderas. Miren la C, incorrecta, porque verificar la identidad es verdadero. Es decir, la primera parte de la proposición es verdadera. Luego sigue una I, pero no se debe aplazar la erradicación por los documentos no requeridos. Entonces aquí ya nuestro cuadro empieza a tomar sentido. Cuando hay una I, necesito que las dos proposiciones sean verdaderas para que ella sea totalmente verdadera. Con una de las dos proposiciones que sea falsa, ya la proposición completa o la opción de respuesta es falsa. ¿Listo? Bien, vamos a la pregunta 2. Lo mismo, minutico y medio, que pienso que es mucho, pero vamos a tomarnos minutico y medio. Por favor, no envíen la respuesta hasta que yo les indique. Alguien me escribió algo. Perdón. Bueno, y recuerden que ahora, casi un poco más adelante, al final de la clase, voy a enseñar el uso de dos herramientas de inteligencia artificial para que nuestro estudio sea también un poco más didáctico, para que a veces me escriben por interno y no puedo responderle a todos, pero de esa manera pueden hacer un autoestudio. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los ejes temáticos los toca el seminario, pero les vamos a dar una herramienta chévere para que profundicemos en otros ejes temáticos quizá. ¿Listo? ¿Ya pueden escribir la respuesta en el chat? Me dicen por aquí, bien. Bien, vamos a revisar, yo no estoy seguro. Llega una persona adulta mayor con discapacidad leve para interponer una queja. Requiere orientación para llenar el formato. A. Otorgar atención preferente en la fila y apoyar al ciudadano en el diligenciamiento del formato de queja. B. Otorgar atención preferente y leer en voz alta sus datos personales para agilizar el trámite. C. Registrar la queja en el sistema y no otorgar atención preferente por alta demanda del día. Bien, entonces evaluemos los contenidos de valor. Empecemos por la C. Registrar la queja en el sistema. ¿Es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Verdadera porque está en nuestro protocolo. Por aquí está en el protocolo y decía que el tema de registrar, ¿cierto? Y no otorgar atención preferente. Esa es falsa. Por tanto, esta no está descartada porque tiene una parte verdadera, pero cuando sabemos que hay una I, las dos deben ser verdaderas. B. Otorgar atención preferente es verdadera. Verdadera. Y leer en voz alta sus datos personales para agilizar el trámite es Falso. Falso, ¿cierto? Porque no está en de hecho en el protocolo lo prohíbe.
A, otorgar atención preferente en la fila es Verdadero. verdadero. Y apoyar al ciudadano en el diligenciamiento del formato de queja es Verdadero. estaba en el formato, en el caso. No, pero pues se supone que... Ah, bueno, no, acá no caen las suposiciones. Exacto. No, no está en el formato, pero tampoco está prohibido, ¿cierto? Por tanto, podemos asignar un valor de verdad por temas de descarte falso y falso, que de estos dos casos que sí están definitivamente prohibidos, ¿cierto? Bien, entonces la primera encontramos que es la correcta porque corresponde a la prioridad, la primera es verdadera y es procedente brindar el apoyo del diligenciamiento, ¿cierto? Es procedente en un caso de atención al ciudadano porque no está prohibido expresamente allí, tampoco sugerido, mientras que en las otras opciones, aunque algunas también tienen casos de verdad, me dicen que está prohibido expresamente en ese manual o en ese protocolo. ¿Ven? Entonces, esa era la intención de esta pregunta, que encontremos que una parte de la proposición no necesariamente es una verdad absoluta, pero sí tiene un valor un poco más neutral, que dentro ya del ciudadano, del funcionario, perdón, ideal, ya podría ser o adoptar un valor de verdad. ¿Listo? Vamos con otra situación. Trabajas como asistente en la ventanilla de atención de una alcaldía. Llega una persona adulta mayor que solicita orientación para tramitar un subsidio de salud. El protocolo institucional dice, 1, toda persona adulta mayor tiene atención preferente. 2, si no tienes toda la información, debes remitirlo a la oficina encargada. Y 3, no puedes exigir documentos que no sean requisitos oficiales. Bien, tenemos aquí una pregunta. Para atender a un ciudadano, ¿cuál de las siguientes actuaciones es la más adecuada según las normas? Otorgar atención preferente o exigir que traiga un certificado adicional antes de atenderlo. B, otorgar atención preferente o remitirlo a la oficina encargada si no posees toda la información. C, negar atención prioritaria porque hay fila larga o exigir documentos no requeridos. Escriban en el chat la respuesta que consideran correcta en este caso. B, Se están respondiendo por aquí B. Bien. Aquí vamos a hacer un análisis lógico, ¿cierto? Y recuerden que aquí es la O, ¿cierto? ¿Qué significa la O? Que con una de las dos que sea verdad, ya la afirmación o la proposición completa es verdadera. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, análisis lógico P o Q. Entonces en la A encontramos que otorgar atención preferente es verdadero porque se ajusta a la norma. Exigir el certificado adicional es falso porque no se debe permitir. Entonces tengo que toda la afirmación es verdadera porque hay una O. Yo puedo tomar una de estas. Como es una disyunción, ¿cierto? Una O, basta con que una sea verdadera y la opción completa es verdadera, ¿cierto? Miramos la B. Dar atención preferente también es verdadero. Y remitir a la oficina correcta si no tengo la información también es verdadero. Ambas son correctas. Entonces, las dos son verdaderas. Entonces, ojo, tanto la respuesta A como la respuesta B son verdaderas. Las dos respuestas son verdaderas. Es decir, cualquiera de las dos es correcta. Pero ojo, hay una de las dos que es más correcta que la otra.
¿cierto? La C la descartamos porque negar la atención prioritaria es falso y exigir documentos no requeridos es falso, es decir, esa es la más falsa. Entonces, este análisis lógico lo puse con este caso sencillo. Para quienes ya han presentado exámenes, yo creo que se han encontrado con situaciones como esta, en la que una de las opciones la descartan y la otra dicen, pues madre, ¿cuál de las dos es? No tengo el comodín del 50-50 aquí y no sabemos cuál de las dos elegir. Descomponerla en proposiciones me ayuda a entender o a poder identificar un poco más a profundidad el contenido de verdad de la proposición que contiene la respuesta. Y ojo, todas las respuestas son proposiciones. ¿Qué pasa? Que algunas son falsas, otras son verdaderas. En algunos casos hay dos verdaderas, pero una más verdadera que la otra. Y entender este mecanismo o esta forma de descomponer esas proposiciones, entendiendo esos conectores de I o de O, ¿cierto? Que me ayudan a entender esa separación entre ellos. Ahorita vamos a ver otro conector. Me ayuda a entender cómo separar este tipo de situaciones. Ah, no, mentiras, aquí no metí otros conectores. Pero esos conectores se pueden identificar cuando son, sin embargo, ejemplo, son esas palabras que se repiten entre una respuesta y la otra. A veces está sin embargo, pero, pero. En otros casos puede ser una coma, que me ayude a separar esas proposiciones. ¿Entendieron esto que estoy intentando explicar? Sí, pero entonces lo puedes meter en la presentación, Osquitar, para que nos quede ahí, si de pronto no está aquí. Sí, de pronto voy a intentar complementar la presentación con ese tipo de conectores. Justamente después de esta diapositiva voy a meter una diapositiva donde les diga que no solo I y O son los que me separan las proposiciones, sino que también existen casos, y aquí en la grabación ya les está quedando como una coma, un pero, un sin embargo, un por lo tanto, ¿cierto? Diferentes conectores que también a veces son comunes, o a veces tengo proposiciones en las que tengo por lo tanto esto, y en la otra una coma. Entonces eso también me ayuda a dividir la opción de respuesta en dos proposiciones, en algunos casos hasta tres, ¿cierto? Y conforme al contexto, puedo deducir si es una I o una O. Es decir, si la opción de respuesta me permite elegir este o este, es una O. Si la opción de respuesta me permite o me indica que sea un conjunto completo y que debo elegir, es una I. ¿Listo? Bien. Entonces aquí les decía, la respuesta correcta es la B, porque incluye dos proposiciones verdaderas y sigue fielmente el protocolo. La opción A, desde el aspecto lógico, como les dije, es verdadera, pero si lo miramos desde el aspecto institucional, es incompleta, ¿cierto? Un poco menos adecuada. Y la opción C es ese caso en el que a veces descartamos de primera entrada y sabemos por qué. Esto no tiene nada que ver y lo descartamos, pero es precisamente por eso, porque nuestro conocimiento, nuestras experiencias de vida, dentro de ese raciocinio que hemos adquirido en nuestro desarrollo cognitivo, nos ayuda a descartar aspectos de manera automática, involuntaria. ¿Listo? Bien. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Esta era otra clase de regla de tres que tenía preparada, pero no vamos a poner aquí, voy a poner complementar diapositiva para que no se me olvide. Listo. Bien, ahí era una clase de regla de tres que tenía preparada también, pero no me da para explicarla. ¿Qué tal les pareció este acercamiento a lo que es el razonamiento analítico dentro de nuestras competencias generales?
y el razonamiento categorial dentro de esto que tenemos. Profe, Oscar, súper bien, importante. una cosita, me pareció interesante, pero no sé si en el examen sean tan fáciles. No, es que es claro, digamos, aquí yo No les es fácil. explico la metodología, ¿cierto? Con los conocimientos específicos que cada quien adquiere en la preparación, em, les ayudará, ¿cierto? Digamos que aquí yo no les puedo decir dentro de la contratación, entonces, en un aspecto son ustedes quienes deben saber qué significa selección abreviada, qué significa adenda, qué significa prórroga. Entonces, digamos, si yo no tengo los conocimientos técnicos, no me sirve de nada este método. Y en eso soy claro. Si los conocimientos no están, de nada sirve entender el método, porque esto no sirve para el descarte, ¿cierto? Y yo no puedo descartar algo de lo que no tengo conocimiento. Listo. Es importante que Profe, tengamos eso claro. y Dime. cabe decir también que esto de la lógica uno lo ve, valga la redundancia, como muy cotidiano, muy lógico, muy, digamos, de operaciones y de razonamientos muy básicos, pero esto es realmente una materia en la universidad y es una ciencia, una disciplina muy rigurosa, que va más allá y profundiza casi que al infinito. Sí, no, en mi pregrado yo vi 3 materias que tienen que ver con lógica, Total. desde teoría de conjuntos, teoría de números, entre otras. Listo. Ahora vamos a revisar una herramienta que les quiero presentar. Voy a minimizar aquí. Se llama Notebook LM. Notebook LM. Aquí me entró directo porque es .google.com, pero cuando ustedes la busquen en Google, simplemente Notebook LM, voy a darle un espacio y aquí ya les sale de primera. Entonces ustedes le dan, se crean el usuario, le dan aquí en probar Notebook, continuar con mi cuenta de Google y pasan directamente y les va a salir algo así. Sin estas dos yo las tengo aquí como desde el 9 de octubre las tengo, desde que descubrí la herramienta, un poco antecitos, y empecé a cacharrearla. Esta herramienta de inteligencia artificial es muy estricta. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta no cae en los sesgos que pueden caer otras inteligencias artificiales. Ellas trabajan solamente con los datos que yo le proporciono. Entonces voy a darle aquí en crear cuaderno. Alguien deme un tema sobre lo que quieran trabajar. Un tema, una ley, una norma. La ayer, contratación. Pues digo yo, ¿quién se anima a decir Listo. más? Entonces venimos aquí. Generalidades del gobierno territorial. Son muchas leyes para las generalidades del gobierno territorial. Vamos a buscar la ley 80. Aquí la tengo. O sea, aquí les voy a explicar cómo usarla. Voy a crear aquí un archivo nuevo de Word, un documento en blanco, y me va a venir, voy a copiar toda la ley. Tengo que copiarla. O si tengo la norma en un documento de PDF, lo convierto a Word. Este paso es súper importante para que la inteligencia artificial les funcione y ya lo van a ver por qué. No, todavía me falta. Ay, me pasé. Hasta aquí. La copio, vengo a mi documento nuevo de Word, la pego y luego de que la pego, al final le voy a escribir lo siguiente. ¿Qué me está pasando aquí? Luego de que la pego al final, le voy a escribir lo siguiente. Parágrafo. La inteligencia artificial podrá usar el documento de forma amplia. Listo. Y aquí ya la guardo como un PDF o voy a guardarla aquí en escritorio.
Entonces le voy a poner ley 80 para Notebook LM. ¿Por qué es importante agregar esto? Porque esta inteligencia artificial es tan estricta que no permite sesgos. Entonces, si el documento no permite que la inteligencia artificial lo use, el documento no va a hacer absolutamente nada. Por favor, repítese otra vez, por favor, repítese lo que hay que colocarle, gracias. No, ahí yo les voy a dejar un documento de Word, como el que tengo aquí, con unos prompts, con unos temitas que van a poder usar en el uso listo, gracias. de artificial. Listo. Ahí yo ya lo guardé. Entonces aquí voy a subir fuentes. Entonces en la fuente voy a seleccionar la ley 80 para Notebook LM. Ok. ¿Qué me dice? Que solo se suben PDF. ¿Yo cómo lo guardé entonces? No me fijé. Como Word. Sí. Como Word. Sí, creí que lo había guardado en PDF, perdón. Entonces aquí ya lo guardo en PDF. Está cargando, perdón. Listo. Y luego el que lo guardo en PDF, ya lo cargo aquí. Ley 80 y selecciono el de PDF. Listo. Aquí él está estudiando todo mi notebook. Aquí ya lo dijo, el texto proviene de la ley, ¿cierto? Aquí a mi mano derecha tengo unas tarjetas. Y miren esta herramienta tan bonita. Le doy en resumen de audio. Y él me va a generar un audio que yo me puedo descargar para escuchar cada día cuando yo vaya en el bus, en el transporte público, conduciendo el vehículo, antes de dormir, ¿cierto? Y ya lo van a ver. Espérenme unos minutos. Unos minutos no, perdón. No es tan lento. Profe, pero entonces esa herramienta es solo para documentos o también se puede realizar sobre videos o audios. Bueno, yo lo he intentado con videos y no me deja. Entonces, ¿yo qué he hecho? Cojo la transcripción del video de YouTube, les voy a mostrar. YouTube, 9º Congreso de la Función Pública. Entonces yo cojo un texto como este, no sé, y bajo por aquí, hago esto, ya voy por acá, y me sale algo que se llama transcripción. No todos los videos la tienen. Y aquí él ya me genera la transcripción, aquí a mano derecha. Yo copio la transcripción, la pego en un Word y se la paso a la inteligencia artificial. Aquí me sigue generando el audio. Bueno, les voy a mostrar mientras tanto por aquí algunos documentos que yo he generado. Entonces, aquí tengo un video que la inteligencia artificial me generó sobre atención a la ciudadanía. No podemos escuchar nada, Oscar, porque creo que no tienes compartido el audio. Yo no sé cómo se comparte el audio. Bueno, el caso es que me genera un video en el que con voz natural, pero ¿cómo se comparte el audio? Aquí. Es así. Yo pensaba que al compartir esto me compartía todo.
Me parece extraño. Oscar, dale compartir pestaña para que suene, porfa. Ah, ok, lo presento como pestaña. Vamos a ver si como pestaña. Espérame que me meto el de contratación. Función pública. A ver, ¿qué pasaría si la relación con el gobierno, con la administración, dejara de ser un auténtico dolor de cabeza? Pues en Antioquia, Colombia, se han puesto serios con una nueva ordenanza que... ¿Sí lo escuchan? Sí, ahora sí. Oíste, Oscar, yo tengo busca una justo eso. pregunta. Y es, porque es que, por ejemplo, ahí no lo está presentando así todo españolete. ¿Será que se puede poner, no sé, latino, bien latam? Sí, y se puede, digamos, esos los tenía así. Este correo de la universidad yo lo uso solamente para la universidad y para algunos temitas de acá de lo que estamos trabajando. Pero en mi otro correo, solamente que aquí no lo tengo abierto, ya descubrí que tiene la opción de latino. Entonces aquí les voy a mostrar también cómo, para que no les pase como a mí. Antes de generar el audio, aquí como yo no lo edité, de pronto me sale en español España. Pero antes de generar el audio, le dan aquí en el lapicito, que usualmente significa seleccionamos el idioma y por aquí sale como español Latinoamérica, mírenlo. Y lo pueden hacer. Uy, sí. Entonces aquí pueden temas clásicos, les muestra como un estilo visual que ustedes pueden elegir, ¿cierto? Él hace, si lo piden como video, aquí ustedes les pueden escribir en qué quieren que se centre, es decir, temas en los que ustedes quieran que esto lo profundice en mayor medida. Entonces, ¿en qué deben centrarse los presentadores de IA? Quiero que expliquen muy bien método de selección abreviada. Entonces, allí se enfoca más al momento de generar esta herramienta. Entonces, aquí voy a devolverme, como esta inteligencia está algo lenta. Tienen fichas también. Yo ya había generado estas porque sé que es muy demorada. Entonces, ¿qué política pública adopta la ordenanza 17 para el departamento de Antioquia? Entonces yo mismo me lo respondo, bueno, es esta. Le doy clic, adopta la política pública de atención al ciudadano. Según la ordenanza, derechos. Entonces, así, me genera como unas tarjeticas en las cuales yo Como para puedo estudiar. estudiar de manera didáctica. En este caso me generó 55 tarjetas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la estrategia de satisfacción ciudadana? Garantizar niveles óptimos de satisfacción, ¿cierto? También me genera el podcast, ¿cierto? Me genera el podcast. Voy a entrar aquí. Profe, esto hace podcast también. Yo sí Sí. envío. Es esta. Ay, fue madre. Entonces, genera podcast. Bien. Aquí yo tengo unos podcasts que he generado. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de una norma colombiana bastante... 18 minutos, un podcast porque yo le cambié como los parámetros para que fueran más profundos. También tiene aquí unos mapas conceptuales. ¿Es de paga? Herramientas. ¿Es gratuita? ¿Cómo? ¿Esas funciones son gratuitas o es de gratuita. paga? Es de gratuita. Sí, es de Google. Es como veo cuando Aquí. se abre que dice planes. Yo creo que sí tiene bueno. planes. Hasta cierto. Hay opción pago, ¿cierto? Yo creo que por eso también es muy lenta para mí. Pero, ¿cierto? pero Oscar, o sea, vos no pagás, o sea, tenés todas estas No. opciones sin pagar. Sí, estas son gratis. Miren esta, aquí. Imagínese pagando. Aquí tengo Cada una este lectura. cuestionario y
cuando yo entro a este cuestionario, según el artículo segundo de la ordenanza, voy a seleccionar uno al azar. Ah, adiviné, que quería equivocarme. Bueno, entonces aquí me da como la razón por la cual es correcta, ¿cierto? Ojo, y aquí viene el tema de la siguiente inteligencia artificial que les voy a enseñar. Pero por ahora en esta no te va a generar preguntas de juicio situacional. Esta no lo va a hacer. Listo, es importante que queden claros. Esta te va a ayudar a fortalecer el conocimiento técnico. Para mí eso es fundamental, porque el conocimiento técnico es el que te permite aplicar todo lo que hemos aprendido en juicio situacional y en lógica. Como les decía, yo no puedo descartar algo de lo que no tengo conocimiento, ¿cierto? No puedo descartarlo. Es por eso que el conocimiento es importante. Aquí ya marqué una incorrecta y vean que él me marca la razón por la cual me equivoqué, ¿cierto? Y ahora, si yo aún así no la entiendo, le puedo decir aquí, explíqueme. Y él viene aquí a generar una explicación. De pronto, como estoy, ya, aquí ya me la generó. Mira toda la explicación que me generó. Entonces yo me devuelvo aquí. Y empieza aquí. Su pregunta es perspicaz, ¿por qué? Por el artículo no sé qué. Entonces, ¿por qué fue incorrecto? Usted seleccionó unos grupos definidos por ciclo vital, ¿cierto? Me explica por qué me equivoqué. Y aquí ya después vuelvo y la amplío, aquí, en este lado. Y sigo. Artículo cuarto. Ah, la Carta Iberoamericana, listo. Entonces, la acerté, no necesito que me explique. En esta me equivoqué, sigo. Osquitar, ¿vos cómo creaste tu usuario? O sea, entraste con el usuario normal de Google. Sí, Pues continuar con usuario de Google y ya. Okay. Entonces, miren, después de que yo he respondido todo esto y me equivoco, 10 de 10, lo he hecho, él me muestra todo y me da aquí opciones de revisar para volver y una opción de volver a hacerlo. Y ya después, si aún así yo quiero profundizar en otros temas del cuestionario, vuelvo aquí a la opción de cuestionario, le doy en editar, le escribo el tema en el que quiero que me pregunte. Esto, yo he profundizado en esto y le he puesto prompts intentando que los haga de juicio situacional, de diferentes formas, y no lo he logrado. No significa que no tenga la posibilidad de pronto de pago y demás, está la posibilidad, pero yo, y me gusta ser sincero, no lo he logrado. Entonces, aquí le puedo dar número de preguntas más, que sean más difíciles, y genero el cuestionario, ¿cierto? Aquí escribiendo el tema en el que quiero que se centre. ¿Por qué? Porque se supone que ya he logrado identificar aquellos aspectos en los que he fallado o estoy fallando. ¿Listo? Profe, Vamos a perdón, volver que aquí no a la lograste. ley. No escuché que ¿Cómo? dijiste que no habías logrado algo. Ah, sí, darle instrucciones para que el cuestionario sea de juicio situacional. No lo he logrado. Y llevo como un mes intentándolo. O sea, que el prompt o la información que ella arroje sea tipo juicio situacional, como un caso. Exactamente, lo he intentado y aún no me lo ha dado. Miremos el podcast de la ley 80. Jairo, hola. Bienvenida o bienvenida. Hola, Oscar. Qué pena, pues, como meterme en tu tema. Yo he logrado hacer con juicio situacional utilizando Gemini. No sé si lo has Sí. usado y lo Sí, puedes, no. es gratis y lo puedes hacer incluso que te prepare el tema de resumen o que te dé la encuesta con juicio situacional, cuántas preguntas. Me parece importante que entraste en este tema, me parece súper importante porque es una ayuda muy buena para todos, pero lo más importante es cómo se elaboran los prompts. Y la misma IA, si tú no sabes preguntar, le puedes decir,
actúa como un experto en mejorarme el prompt, le entra la idea y él te presenta un prompt mejorado que te va a ayudar a obtener todo lo que tú quieras que te dé. Sí. Sí, Jairo, totalmente de acuerdo. De hecho, esa es la otra herramienta con la que vamos a trabajar, solo que estoy diciendo es que en Notebook LM, en esta herramienta en particular, no he podido hacerlo. Ya en un momento finalizamos esta herramienta y casualmente voy aquí a cambiar el compartir, pues, para compartir pantalla completa. Aquí tengo unos prompts. Aquí tengo unos prompts precisamente para Gemini. Estos, para poder generar los cuestionarios. Aquí, prompt para Gemini, que son unos temas que les voy a mostrar en un momento, que son los cuestionarios de juicio situacional usando la IA. Listo. Pero por ahora voy a cambiar aquí para presentar la pestaña para que escuchen el audio. Listo. Pero por ahora estamos en Notebook LM y ya vamos a pasar a Gemini. Listo. Bien. Entonces, como les decía, se generó el podcast. Como yo no lo edité, seguramente me va a salir aquí con español de España. Pero vamos a reproducirlo. Me sale un podcast de 22 minutos, que es un trayecto de la casa al trabajo fácilmente, o audios que puedo estar escuchando en diferentes momentos para fortalecer el conocimiento técnico que requiero para este tipo de examen. Bienvenido a esta inmersión en el mundo. Orden en que se presentan las facturas para el pago. Algo que para los contratistas es, pues, vital. Lógico, si uno cumple, espera que le paguen a tiempo. Y por el otro lado, ¿qué derechos y obligaciones principales? Listo. Entonces aquí vemos que me genera un podcast a dos voces, ¿cierto? Con ejemplos donde detalla los diferentes aspectos que te esbozan en la Ley 80 de 1993. Entonces, yo puedo subirla por partes, yo puedo subirla completa, yo puedo hacer uso conforme a un cronograma de estudios individual, acorde al tiempo de cada quien, para poder aplicarlo y poder fortalecer ese conocimiento técnico que necesitamos para el desarrollo de estas pruebas. Veo que alguien tiene la mano levantada, pero no veo bien quién es. Hola, adelante. No vi quién es, vengan, me muevo aquí. Joana. Ah, Jairo tiene la mano levantada, Jairo. O se le quedó levantada. No se lo bajo. Joana Herrera, hola. Profe, te hago una preguntita. ¿Es necesario poner ese mensajito que tú pusiste al principio, que la IA lo use de manera amplia? Sí, es necesario porque si yo le adiciono un documento, sin eso, la IA me va a responder que no tiene permiso para usar ese documento. Ya lo he intentado y no me ha permitido, usar documentos que no tengan como esa frasecita. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Es como el contexto que le das a ella antes de empezar el prompt en sí, el contexto, el marco que das previamente. Exacto, listo. Y como les digo, este tema de la CIA es maravilloso. A mí me ha gustado mucho. Listo. A mí me ha gustado mucho porque realmente sabiéndolo usar, me ha ayudado a adquirir grandes conocimientos. Tengo por aquí un prompt diseñado para Gemini. Se los voy a leer. Yo le digo a Gemini: actúa como experto en evaluación por competencias y diseño de pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC. Tu tarea es crear un cuestionario de juicio situacional basado exclusivamente en el contenido del documento que te adjunto. En este caso, porque le quiero adjuntar un documento, ¿cierto? Pero también le puedo decir en el tema tal.
Debes cumplir con las siguientes condiciones. Tipo de prueba, juicio situacional o situacional judgment test. Finalidad, evaluar la toma de decisiones, la ética pública, la orientación al servicio, la gestión administrativa y el razonamiento en contextos laborales del sector público colombiano. Estructura de resultado genera 7 casos o situaciones diferentes, cada uno inspirado en el documento adjunto. Por cada caso, formula 3 preguntas de juicio situacional. Cada pregunta debe presentar 3 opciones de respuesta, A, B y C. Indica cuál es la opción correcta y proporciona una justificación breve y técnica del por qué es la más adecuada. Las demás opciones deben ser plausibles pero incorrectas. Le metí este tema de plausibles pero incorrectas. Bueno, me lo ayudó a diseñar otra IA, como lo decía el compañero. Antes le dije, actúa experto en prompts, quiero que me genere esto, que las otras me puedan hacer equivocar, ¿cierto? Plausibles pero correctas, con una breve explicación del error o limitación de cada uno. Estilo de redacción. Redacta en lenguaje formal, claro y contextualizado al servicio público colombiano. Utiliza situaciones realistas y éticamente relevantes. Evita repeticiones o casos triviales y sigue el formato y tono de preguntas tipo CNSC. Formato de salida sugerido, entonces ahí le puse un formato que dice caso y demás. Y le puse como un breve ejemplo. Entonces voy aquí a copiarlo, permítanme, y lo voy a pegar aquí en Gemini. Aquí pego el prompt que les leí y aquí voy a adjuntar, en este caso, la ley 80 que había descargado. Listo. En herramientas yo puedo poner aprendizaje guiado, aunque no es obligatorio. En esto quiero ser completamente claro. No siempre funciona y es un tema de limitaciones de Gemini. Yo puedo decirle a Gemini, voy a abrir aquí otro Gemini, perdón, aquí voy a compartir toda la pantalla para que puedan ver cuando me muevo de pantalla. Listo. Yo puedo abrir aquí un Gemini, sencillo, y le voy a decir, créame un cuestionario inmersivo, así es como se llama, inmersivo, de preguntas de tipo juicio situacional, donde se evalúe atención al ciudadano. Preguntas tipo CNSC, ya. Y él me puede generar el cuestionario, ¿cierto? Cuando son aspectos así muy sencillos. Pero existen otros casos en los que, aunque yo le insista a Gemini, miren, aquí me genera el cuestionario. Y aquí yo empiezo a responderlo. Bueno, aquí respondo al azar, entonces me lo muestra que es incorrecta. Yo paso, me muestra otra, aquí me sale que es correcta. Son 6 preguntas. Si ven que son parecidas a Notebook LM, solo que aquí sí son de juicio situacional, ¿cierto? Aquí, este prompt, yo lo he usado, lo he utilizado. En muchos casos funciona y me saca unos casos maravillosos. En otros casos, tengo que enviárselo 4 o 5 veces para que funcione. He intentado mejorar el prompt y no, digamos que me funciona 4 o 5 veces y luego empieza a fallar. No he logrado encontrar la razón por la que falla. Aquí se va a demorar un poco más porque está leyendo toda la ley 80. Pero entonces, miren que desde un prompt tan sencillo como el que escribí aquí improvisando con ustedes, donde les digo que, voy a mover esto, que me cree un cuestionario inmersivo con preguntas de juicio situacional, ustedes lo pueden detallar, hacer bien a detalle. O, como dijo el compañero también, pedirle que actúe a la inteligencia artificial como un ingeniero de prompts y de esa manera generar un prompt bien robusto para que les genere cuestionarios inmersivos para que los puedan desarrollar así de manera fácil, que les haga las diferentes retroalimentaciones. Ve aquí.
me están mostrando, ¿cierto? La idea de esto es generarlos, vea. Aquí, bueno, todavía no he terminado de hacerlo. Y aquí podemos ver este tipo de cuestionario que él nos está mostrando. Aquí me dice que me he equivocado en 7. Bueno, aquí también está incorrecta. Aquí ya al fin una correcta. Hecho. Muy bien. 2 de 10, un 20%, 2 correctas, 8 incorrectas. Puntos fuertes y áreas de mejora. Él te hace una revisión. Y te da como unas posibilidades para seguir aprendiendo. Desde guías de estudio, desde las mismas tarjetas didácticas que tienen Notebook LM. ¿Cuál es la diferencia entre Gemini? Que uno puede ver esto y dice, ay, actúa de juicio situacional, maravilloso. Que Gemini tiene posibilidad de sesgos, es decir, puede traer una referencia mala o cruzada. O alucinaciones. Exacto, alucinaciones es la palabra. Mientras que Notebook LM se cierra solamente al conocimiento y al contenido técnico que yo le agrego a la inteligencia artificial para que desde allí arrastre ese conocimiento y lo transforme. Listo. Entonces, esas son las 2 herramientas que les traigo aquí para que las revisen. Vean, aquí él me generó los casos y estos casos son maravillosos, están pegados solamente a las normas técnicas del documento que le agregué o al conocimiento técnico, pero no me lo genera directamente como cuestionario inmersivo. Entonces aquí yo le puedo decir, ahora genera un cuestionario inmersivo con esa información. Muchas veces lo hace, en otros casos no. Vean que ahí se empieza a quedar. Entonces, cuando ya, como les digo, la información es tan profunda o específica, ella puede fallar. Y aquí, cuando es tan general, me los da. Entonces, en la forma en como yo mejoro el prompt, puedo sacarle cositas valiosas a la inteligencia artificial. Entonces, lo que les digo es, no se queden solamente con esto que yo les estoy mostrando. Investiguen, profundicen. Hay varios creadores de contenido maravillosos que comparten información que puede servir. Vean que aquí nos muestra las preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que yo ya veo la respuesta correcta antes de hacerla. Y listo. Ese es parte de lo que les quería compartir el día de hoy, la clase de lógica. Y quedo atento. Bueno, vaya porque funciona mejor el Plus, y claro. Muchas gracias. Es importante también eso. Si puedo pagar un mes. Muchas gracias. Profe, ¿nos puedes enviar el prompt, el grupito que igual es como para tenerlo de referencia porque está bien construido, me parece? Entonces sí. Sí, en un momento en el Drive, yo creo que mañana o pasado que esté disponible la grabación, vale. Cargamos tanto la grabación como la presentación, que debo agregarle esto que me mencionaron y el documento de Word para que lo usen, ¿cierto? Perfecto. Como les digo, eso ha funcionado con mis conocimientos, con mi metodología de estudio. Y ya para ustedes van a ir mejorándolo acorde a los temas que trabajen y a lo que requieran. Claro. Muchas gracias a todos. Entonces, ya muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias por todo. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias.